Thank you. Atreus, no! Atreus! Subaru y compañía visitan a Crush. Ferris es destituido de su puesto como caballero. Rotherfellow hace acto de presencia, con aparentes planes malignos. Estos son algunos de los acontecimientos más recientes del arco 10, como hemos hecho desde su publicación. Reseñaré los capítulos 8 y 9 del conflicto actual, explicando detalles que tal vez se te pudieron pasar por alto. Pero antes que nada, ¡comencemos! El grupo conformado por Emilia, Subaru, Beatriz y Ren se encontraban ahora en la mansión de Crush. Aunque la visita fue repentina, Whitfield les expresó su gratitud por la preocupación mostrada hacia su ama. Subaru era quien estaba más nervioso, jugaba con Beatriz para calmar su intranquilidad, incluso cuando Whitfield y Emilia le confirmaron que Crush ya estaba curada. Ambos eran los más sensibles ante la situación, por lo que Beatriz y Ren permanecieron atentas. En ese momento mencionaron a Ferris, y Whitfield frunció el ceño con cierta extrañeza, antes de responder que se encontraba delicado de salud debido a la presión que implicó la recuperación de Crush. Les pidió que evitaran visitarlo para que pudiera descansar. El grupo aceptó. Después de todo, planeaban quedarse un tiempo en la capital y podrían verlo en otra ocasión. En ese instante apareció Crush. Subaru se levantó de golpe, enviando a Beatriz por los aires sin darse cuenta. Por fortuna, Ren evitó que se golpeara, pero Subaru ni siquiera lo notó. Estaba demasiado nervioso y aliviado al ver que Crush había mejorado. La última vez que la vio, estaba postrada en cama, consumida por el dolor. Con evidente tensión, logró transmitirle sus sentimientos, mientras sus compañeras guardaban silencio en respeto. Emilia también mostró su preocupación y preguntó por su estado físico. Aunque Crush aún evidenciaba secuelas de haber estado en cama, fuera de eso se encontraba estable. De manera abrupta, Crush cambió de tema. Mientras estaba postrada en cama, se enteró de la muerte de Priscilla. No había interactuado mucho con ella, pero reconocía su valor. Por ello, consideraba su deber continuar con la selección real, una determinación que Emilia comprendía. Sin embargo, Crush se apresuró y comenzó a hablar sobre el culto de la bruja, el consejo de sabios y la atalaya de Pleiades, hasta que Emilia tuvo que detenerla. No debía esforzarse tanto. Ante esto, Crush sufrió un leve ataque de pánico y preguntó si había cometido un error. Subaru intuyó que todo se relacionaba con la decisión de aceptar la ayuda del dragón, considerando sus ideales, pero la culpa era del culto de la bruja, no de ella. Entonces la consoló con un extenso monólogo mientras sostenía su mano. Crush parecía aceptar sus palabras, aunque notó algo más: la maldición que antes invadía la mano de Subaru había desaparecido. Recordemos que Subaru perdió esa marca en el arco 7, tras el grito de sangre. Literal perdió el brazo y lo recuperó sin las marcas. Él explicó que se curó mediante otro método que no involucra a la iglesia, lo que la dejó pensativa. La conversación agota a una Crush recién recuperada, por lo que decidieron retirarse por ese día. Wilke los acompañó a la salida y se disculpó por el comportamiento de su ama. Todos habían notado que no estaba en su mejor momento. Volvió a mencionarse a Ferris, pero esta vez Wilke reveló que había mentido. No estaba enfermo. Como servidor de Crush, no podía hablar abiertamente, solo les indicó que se encontraba en el cementerio real y que escucharan lo que él tuviera que decir. El grupo se dirigió entonces a la ubicación, un lugar de estilo más occidental, muy distinto a la arquitectura japonesa. Allí descansaban muchas figuras importantes del reino, incluidas las víctimas de la subyugación de la ballena blanca. Subaru planteó una pregunta interesante: si en ese mundo los cuerpos eran enterrados o cremados. Beatriz respondió que eran cremados. Esto explica indirectamente por qué, durante la gran calamidad en Wallachia, los zombies surgieron con cuerpos formados por la tierra y no cadáveres reales. Subaru rememora el corredor de los recuerdos que visitó en el arco 6 y los misterios que ese lugar ocultaba. Sin embargo, como Rui reinició como Spica, ya no había forma de confirmar nada. Incluso se sentía tentado a leer el libro de los muertos de Rey en búsqueda de respuestas. Ren, que nunca había visto a Ferris, pidió una descripción para poder identificarlo. Emilia y Subaru sabían que algo grave había ocurrido para que al Wilke le pidiera ese favor, pero Subaru confiaba en que el lazo que los unía era más fuerte. Aún así,
no podía sacar de su mente la expresión de Cruz al ver su brazo sanado y decir ¡qué injusto! Tras un rato sin encontrar a nadie con las características de Ferris, decidieron dirigirse a una de las zonas más llamativas del cementerio, cuyo acceso no era sencillo. Justo entonces se cruzaron con un joven de traje azul oscuro, en quien no quedaba rastro alguno de feminidad. Era Ferris. La sorpresa fue evidente. Subaru le pregunta qué había ocurrido. Ferris intentó restarle importancia y reveló lo inesperado: solo que he sido destituido como caballero de Cruzama, por eso he dejado de ser Ferris y he vuelto a ser Felix Arguile. Así concluyó el episodio. Este cambio abrupto en su vestimenta y en su forma de presentarse está profundamente ligado a su situación actual. La identidad de Ferris estaba estrechamente conectado a su rol como caballero de Cruz. Al haber sido destituido, ya no tenía razón para mantener ni el apodo ni la apariencia. Como curiosidad, su atuendo, tal como se describe en la novela web, es una referencia a la ruta alternativa a Ganao Eve de los juegos Reset of His Memory, donde Cruz muere durante la batalla de la Ballena Blanca al no participar Subaru. Felix explica que abandonó su posición como caballero de Cruz por voluntad propia, tras aceptar la ayuda de la Iglesia del Dragón. Lo dice con aparente seguridad, incluso le menciona a Emilia que su visita es una prueba de que tomó la decisión correcta. Sin embargo, como si el Subaru de antes reapareciera, intenta dirigirse de inmediato hacia Cruz para abogar por Felix. Estaba tan decidido que Beatriz y Ren tuvieron que detenerlo con un grito. Era la primera vez que Ren y Felix se reencontraban, y ambos comparten su alegría por verla despierta. Felix entonces expone su punto de vista y explica por qué considera a Subaru arrogante. Cuando alguien actúa con la intención de ayudar a los demás, pero lo hace de forma impulsiva, termina equivocándose. En ese sentido, Subaru le recordaba a él mismo. Felix decide invitarlos al mausoleo, la parte más elegante del cementerio, donde descansan los restos de Bowser Lugúnica. Poseía un permiso especial para entrar y solía visitarlo con frecuencia. La tumba estaba rodeada de objetos que no se esperaría de la realeza, ofrenda de niños y personas comunes sin ningún vínculo político. Bowser había sido una persona bondadosa, en ocasiones escapaba del castillo para jugar en las calles de Lugúnica, e incluso se infiltraba en la iglesia para ayudar a repartir víveres a los necesitados, lo cual generaba problemas por la política ya conocida. Subaru había escuchado poco sobre Bowser, pero era fácil imaginar que su figura había influido en las decisiones de Cruz de participar en la selección real. Emilia, sin contener su curiosidad, pidió escuchar la historia completa. Quería decidir por sí misma si debía o no hablar con Cruz para reconsiderar la situación de Felix, pero él se negó rotundamente. Había sido su propia decisión. Como ejemplo, menciona su relación con Subaru. ¿Qué sentiría si un tercero interviniera en un vínculo que solo le pertenecía a ellos? Cruz deseaba romper el pacto con el dragón, pues Lugúnica dependía demasiado de Volcánica. A medida de que la familia real moría por una enfermedad desconocida, aunque todos eran queridos, las conversaciones no giraban en torno a su pérdida, sino al miedo de perder el pacto. Cruz comprendió esta realidad gracias a su encuentro con Bowser. De no haberlo conocido, probablemente habría pensado igual que el resto. Por eso, juró crear un reino donde la familia real fuera llorada con sinceridad y no por conveniencia. Sin embargo, al aceptar la ayuda de la Iglesia del Dragón, sentía que había traicionado ese ideal. En ese momento, Subaru comprendió todo. Recordó la frase que Cruz le dijo en un bucle fallido del arco 3. Dejar la solución de tus propios problemas en manos de otros es inaceptable, incluso antes de hablar de lo que significa ser rey. Con inocente franqueza, Emilia preguntó si Bowser y Cruz se querían mutuamente. Felix se sorprende, pero decidió no responder. La visita llegó a su fin. Emilia le pregunta a Felix si tenía un lugar donde quedarse, pues asumió que ya no tenía un hogar. Felix había anticipado esa oferta. Después de todo, era uno de los mejores magos sanadores, y muchos lo querrían de su lado. Sabía que Emilia hablaba con sinceridad, pero no podía aceptar. Sus recuerdos con Cruz eran demasiado valiosos como para abandonarlos. No sabía si continuaría en la Guardia Real, pero tenía múltiples solicitudes de trabajo en clínicas y centros médicos. Subaru temía que tomara una decisión impulsiva, pero Felix lo negó. Después de todo, nadie odiaba más la muerte que él. Subaru aún mantenía la actitud arrogante que Ferris había señalado. Ren, con su habitual claridad, le recordó que ese tipo de conflictos solo pueden ser resueltos por quienes están directamente involucrados. Lo comparó con la relación que él comparte con Emilia, Beatriz y con ella misma, dejando entrever un sutil matiz emocional. Por último,
Beatriz le dedicó unas palabras en su propio estilo. Tenía una deuda con Felix. Él había ayudado a Subaru en el pasado, y aunque la imprudencia de Subaru llevó a que su puerta fuera destruida, aquello también permitió que su contrato se formara. Por eso, si Felix alguna vez necesitaba ayuda, ella acudiría sin dudarlo. Tras separarse, Felix reflexionó sobre lo ocurrido. Había rechazado la ayuda de Emilia por temor a lo que Cruz pudiera pensar. En ese momento de vulnerabilidad, repasó sus recuerdos y pensó en Fauser Lubúnica. Entonces, alguien inesperado apareció, Russell Fellow, el influyente comerciante que había colaborado en la subyugación de la ballena blanca. Aunque ya había aparecido en historias cortas, se había anticipado que tendría un papel importante en el arco 10. Aprovechando que Felix ya no estaba vinculado a ninguna candidata real, Russell lo confrontó y de forma velada lo amenazó utilizando la existencia de una persona misteriosa. Luego lo invitó a comer con la intención de preguntarle sobre el sacramento del rey mortal, un conocimiento que ha sido transmitido dentro de la familia de Felix. Este tipo de magia ha sido mencionada y utilizada en múltiples historias cortas debido a sus peligrosas consecuencias, en la guerra de Humana, en el pasado de Crush, en una aventura de Priscilla Aldebarán y Yae, entre una etc. Sin embargo, su impacto más grave se dio al final del arco 7 y durante el arco 8, donde demostró ser capaz de devolver a los muertos a una forma de existencia similar a lo de los zombies. Y en fin, esta fue mi reseña de los capítulos 8 y 9 del arco 10. La octava y novena actualización fueron cuanto menos sorprendentes. A pesar de haber sido curada, Cruz parece estar mentalmente inestable. ¿Tendrá su ataque de pánico un significado más profundo? Sabíamos que habrían consecuencias. El propio Otto lo dejó claro en el capítulo 2, pero difícilmente alguien habría anticipado la destitución de Felix. La separación de ambos personajes era, sin duda, uno de los escenarios menos esperados, y todo indica que será un acontecimiento con repercusiones a largo plazo. Por la aparición de Russell Fellow y su interés en obtener información, no presagia nada bueno. Su intervención añade una nueva capa de tensión al conflicto, dejando claro que los acontecimientos apenas están comenzando a escalar. Pero esta es solo mi opinión. ¿Qué piensas tú? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar, adiós.